Silencio absoluto. Fiscal de Maduro acusa a Colombia de violar derechos humanos. Epicentro del caos. Cali en el ojo del huracán tras 10 días de protestas, mientras Duque rechaza acusaciones. Advierte a la Corte Penal Internacional. Delcy Rodríguez denunció un linchamiento mediático contra Venezuela. Sin camas ni personal, pacientes del Hospital Central de San Cristóbal pasan días esperando ser atendidos. Sin servicios y más pobres, las madres venezolanas celebrarán su día sorteando las dificultades. Detenidos, funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia a la cárcel por corrupción y extorsión. Hola, bienvenidos al resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Hoy es 8 de mayo de 2021. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita para que reciban las notificaciones del material que preparamos especialmente para ustedes. También síganos a través de nuestras redes sociales. Comenzamos con las informaciones. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se pronunció respecto a la presunta violación de derechos humanos en Colombia. Señaló que evidencia de esto es el silencio del Ministerio Público en ese país. Como en efecto han podido ocurrir violaciones a derechos humanos, nosotros jamás vamos a hacer lo que ocurrió aquí en los años 60, 70, 80 o 90, o lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, que frente a una cuestión de represión policial y militar en apenas 72 horas, un poco más de 3 días, ya la cifra de muertos alcanza los 30, más de 1000 heridos, igualmente un número de millares de detenidos, sin que haya siquiera una actuación, por ejemplo, del Ministerio Público en Colombia para asumir de forma justa la defensa de la población colombiana. Todo lo contrario, más bien ellos se han hecho la vista gorda, un poco lo que hizo la ex fiscal general de la República durante los embriones de guerra civil que vivió Venezuela en el año 2014 y 2017. Y así sucesivamente, para demostrar que efectivamente, repito, en Venezuela los que violan derechos humanos son perseguidos y sancionados, repito, a diferencia de lo que ocurre en toda América Latina. Y mientras Iván Duque rechaza los pronunciamientos internacionales respecto a la situación en Colombia, Cali continúa siendo el epicentro de las protestas en este país. Las protestas ya han generado o ya se empieza a sentir desabastecimiento de algunos rubros y productos de la cesta básica en este país. Pronunciamientos externos sin objetividad. Así califica Colombia los señalamientos que en los últimos días ha hecho la comunidad internacional ante los gravísimos hechos que dejan ya más de 35 muertos en este país. En un comunicado, la Cancillería señala que Colombia seguirá siendo una nación abierta al escrutinio internacional, pero rechaza siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria. El gobierno de Colombia toma todas las medidas para garantizar la protesta pacífica. Esto se evidencia en las manifestaciones de miles de colombianos que se han expresado en forma pacífica estos 10 días en todo el país. Asimismo, estamos comunicando al mundo que desafortunadamente el derecho a la reunión y a la movilización ha sido afectado por vándalos y actores violentos. Justamente este viernes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó lo sucedido en el país. Respecto a la situación que vive Colombia, la Secretaría General de la OEA reconoce la protesta pacífica como un derecho básico, fundamental, que debe ser protegido y amparado por la institucionalidad democrática. El derecho a la protesta es un derecho de los individuos y la sociedad y debe ser valorado altamente como forma de participación política. Los derechos de los que no protestan también deben ser amparados. El derecho a la protesta
no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población, como la salud, como el trabajo, como la educación, como la libre circulación. En ese sentido, se exhorta al cese de los bloqueos cuando violan estos derechos fundamentales de la gente y respalda la más amplia paz social en el marco de las reivindicaciones que se quieran hacer. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, sostuvo que hay una campaña de estigmatización de las operaciones de la fuerza pública que mueven en las redes sociales con el fin de ponerla en contra de la sociedad. Los pronunciamientos van y vienen, mientras en Cali, la ciudad más afectada por las protestas, los bloqueos de vías que se prolongan desde hace más de una semana, están derivando el desabastecimiento de productos, lo que también ha provocado en los últimos días saqueos a estaciones de combustible y servicios. Desde Bogotá, Colombia, Carla Salcedo Flores. Somos Impacto Venezuela. Según Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Venezuela enfrenta un linchamiento a través de redes sociales orquestado desde Washington y los países que apoyan al llamado cartel de Almagro. Ellos señalan que más de 70 millones de tweets han sido escritos en contra de este país. En medio de un giro aparentemente desesperado de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que examine con rigurosidad científica el caso de Venezuela y que no se deje influir por la presión mediática. Según Rodríguez, expertos realizaron un análisis a través de la técnica Big Data y descubrieron que desde las redes sociales, específicamente desde Twitter, se logró construir una matriz de opinión falsa contra el Estado venezolano, por lo que ya han enviado 4 informes a la Corte Penal defendiéndose. Ha ido desmontando toda esta patraña fundada en mentiras, en falsarias, en falsedades, en opiniones convertidas en hechos sin ningún tipo de sustento. Los medios de comunicación, sobre todo principalmente las redes sociales, se sirvieron para esta campaña orquestada en Washington, esta campaña dirigida por el impresentable de Luis Almagro. Se refirió a los sucesos en Colombia y aseguró que en Venezuela sí se respetan los derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro fue muy claro sobre sus instrucciones. Primero que nada, el respeto a la vida. Primero que nada, el respeto a los derechos humanos. Y si algún agente de seguridad, algún agente de Estado cometió alguna violación, inmediatamente judicializado. La comunidad internacional está estupefacta ante la masacre que está ocurriendo en Colombia. Las imágenes son realmente estruendosas, terribles, como la policía dispara abiertamente con ametralladoras, están empleando paramilitares para disparar contra la población civil. Terrible. ONG de derechos humanos han denunciado incluso desde el gobierno de Hugo Chávez represión, torturas, desapariciones forzosas, tratos crueles e inhumanos, ajusticiamientos y la existencia de presos políticos. Cientos de casos reposan en la Corte Penal Internacional. El examen preliminar sobre Venezuela se encuentra en fase 3. Estudian si realmente se están enjuiciando a los funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos. En noviembre del 2020, la Fiscalía de la Corte determinó que existen motivos razonables para presumir que en el país se cometieron delitos de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Por delitos de corrupción y extorsión, funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela podrían enfrentarse a una pena de por lo menos 15 años. Se trata de Manuel Castellano y Gilbert Peña, jefe de la Dirección Administrativa del Área Metropolitana del Tribunal Supremo de Justicia y secretaria del Juzgado 15 de Control, respectivamente, quienes fueron detenidos flagrantemente cuando, según las versiones policiales, recibían la suma de $70,000 en efectivo para la liberación de una avioneta cargada con droga. Esto es una detención totalmente ajustada a derechos, donde funcionarios administrativos y jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Justicia se han dedicado últimamente a extorsionar y cometer hechos de corrupción,
queriendo sacar dinero a los justiciables, tanto a las grandes mafias del narcotráfico como a la delincuencia organizada. Aquí están personas, directivos también de la DEN, metidos en este caso tan delicado, donde jueces y secretarios, administradores de la DAR se encuentran están conformada una gran banda de delincuentes tribunalicios. Aprecien el momento cuando es detenida en su despacho la secretaria del Tribunal 15 de Control, Gilbert Peña, por funcionarios del FAES. ¿Cómo se llama? El licenciado de la DAR está aquí también. El licenciado de la DAR que está nada. No, por ahora no. O sea, padre, mi amor. Ya te conoce, ya el doctor le explicó la situación. ¿Cómo me van a sacar de aquí así? Mi amor, son instrucciones que yo tengo. Yo tampoco quisiera, pero son instrucciones que yo tengo. ¿Habrá más gente involucrada en esto, doctor? Hay que seguir investigando a la alta esfera del Tribunal Supremo de Justicia, porque estas órdenes no son simplemente estos empleados de media categoría. Hay que investigar el Tribunal Supremo de Justicia, donde hay una banda de mujeres que rodea a la directiva del Tribunal Supremo, que da órdenes o si no destituyen o ponen presos a los jueces de manera más salva. Es un llamado de la Asamblea Nacional para la reestructuración del Poder Judicial. Hay que sacar jueces, magistrados, donde no tienen los requisitos constitucionales y conformarlo, así como el nuevo CNE, para un cambio positivo a este país. Mientras tanto, a las dos personas detenidas se les hizo la audiencia de presentación en la sede del grupo que los detuvo, o sea, en la sede del grupo FAE, ubicado en Vista Alegre, al suroeste de Caracas. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. La crisis y el colapso del sistema de salud de Venezuela queda evidenciado todos los días. En el estado Táchira, frontera con Colombia, algunos familiares de pacientes denuncian que los mismos deben esperar hasta 2 días sentados en una silla para poder obtener una cama o ser atendidos. Esto producto de la falta de personal y el colapso de las salas COVID en esta región de Venezuela. La emergencia del Hospital Central de San Cristóbal no tiene suficientes camas, por ende los pacientes son atendidos en sillas. El área cuenta solo con 65 cupos. Pero hay pacientes que sí han llegado, tienen dos un día y todavía los tienen en silla porque está full. Mi mamá está esperando que la pasen a piso porque ya tiene la orden firmada y autorizada, pero supuestamente en piso no hay cama. Hace 15 días también estuvimos con ella aquí, duramos 8 días y no la pasaron a piso porque nunca hubo una cama disponible. El éxodo de médicos y de enfermeros no ha parado en el primer centro asistencial del estado Táchira. Hace algunos meses se reportaba un déficit del 65% de personal. Hoy la realidad es peor. Como tenemos carencia de personal en el área de emergencia y tenemos carencia de personal de enfermería en piso, pues se trata de resolver inmediatamente en el área de emergencia lo más que se pueda. Cuando el paciente, viendo la mejoría, viendo los criterios de laboratorio, los criterios del médico, se da de alta con sus controles. El colosal Hospital Central de San Cristóbal, inaugurado en 1958 con 11 pisos y 3 alas, hoy ha disminuido su capacidad operativa en más de un 60% debido a la grave crisis económica que atraviesa el país. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Este domingo, en medio de la peor crisis económica que ha enfrentado Venezuela en toda su historia, con un fenómeno hiperinflacionario, se celebra el Día de la Madre. Aunque ser madre es una bendición, muchas de ellas han tenido o han dejado de pedir regalos, fiestas o paseos, y esto ha sido sustituido por dinero, por insumos, por alimentos o por algo que solvente la situación que enfrentan actualmente en sus hogares. El mejor regalo que podemos darle con los que nos pueden dar a las madres venezolanas es darnos la oportunidad de poder recuperar el país que nosotros queremos para nuestros hijos. El equipo de Impacto Venezuela se vino hasta el sector Isaías Medina Angarita, esto es la parroquia Sucre, en Catia, para conocer cómo conmemoran el Día de las Madres, las mujeres que día a día
bregan con sus hijos en los sectores populares de la capital de Venezuela. Y entre sus calles conocimos a Olga Herrera, madre de 3 niños por quienes trabaja duro. Para ella, el Día de las Madres se conmemora luchando. Muchas madres ven a sus hijos desnutridos en sus casas porque realmente no tienen cómo alimentarlos. Entonces es lamentable que en un país tan rico y con tanto futuro desperdiciado, las madres tengamos que luchar día a día con tantas adversidades, sin agua, sin luz, sin gas, como un día de lucha, un día más de la mujer venezolana, un día donde todos tenemos que luchar para poder tener una verdadera Día de las Madres en familia nuevamente. En contraste, otros con más posibilidades destinan parte del presupuesto a la compra de un detalle para mamá. Arreglos con globos o franelas con mensajes de amor son una de las opciones. ¿Los arreglos? Pequeño en 5 y grande en 6. ¿Y es el globo con qué otra cosa? El globo y la base de madera con el arreglo. Ah, ok. Y se le pueden colocar chucherías y esas cosas. Okay. O los splash que son los que estamos vendiendo. En redes sociales se exhiben promociones para almuerzos o cenas especiales. Otros regalos como calzado o carteras sobrepasan el salario mínimo fijado en $3 aproximadamente. Los precios varían entre 10, 15 o $25. En Caracas, Esteninfo Olivares, somos Impacto Venezuela. La industria del turismo ha sido la más golpeada por la pandemia y por la crisis económica que enfrenta actualmente Venezuela. Solo en el estado Carabobo durante el último mes ha disminuido en 50% la ocupación hotelera, que ha venido disminuyendo y en descenso en todo el país. Los trabajadores de este sistema también solicitan vacunación de su personal. Algunos dueños de hotel hasta dicen que serían capaces de pagar las vacunas para que su personal sea inmunizado y así poder trabajar. Carlos Oroño, presidente de la Cámara Hotelera en Carabobo, indicó que entre 5 y 8% se mantiene actualmente la ocupación hotelera en la región, caída significativa en comparación con el 15% registrado durante el primer trimestre del año. Nosotros hemos logrado en la actualidad controlar los gastos, controlar los costos, de manera de que no tengamos la necesidad de cerrar, pero sí, lógicamente, pues la ocupación ha bajado considerablemente y por supuesto que también eso afecta la capacidad. Oroño puntualizó que pese a que los hoteles afiliados a la Cámara cuentan con un avanzado protocolo de bioseguridad contra la COVID-19, considera necesaria la pronta vacunación de todo el personal hotelero. Lógicamente tenemos mucho contacto con externos, gente que viene viajando y pues por supuesto los niveles de riesgo son mucho más avanzados. Por eso nosotros estamos aplicando los protocolos de bioseguridad muy estrictos y solicitamos la ayuda, de verdad, la ayuda la necesitamos para la vacunación de nuestros personales. Para finalizar, el vocero señaló que constantemente a los trabajadores y empleados de los 11 hoteles afiliados a la Cámara se les realiza la prueba del hisopado nasal para descartar algún caso positivo de COVID-19. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela. En La Guaira, el mercado inmobiliario se reinventa. Todo se hace de forma virtual. Las muestras, las ventas, las compras, los alquileres, todo esto para prevenir contagios por COVID-19 y poder seguir trabajando. Las dificultades en tiempos de pandemia por el COVID-19 son innegables para los diversos sectores de la economía. Por esta razón, a muchos de ellos les ha tocado reinventarse. De allí que nació el conocido como Delivery Inmobiliario. ¿Quieren saber de qué se trata? Conozcámoslo. Nos fuimos a una inmobiliaria en el este del litoral central para conocer cómo ha sido el trabajo en estos días de confinamiento y resulta que lejos de decaer el sector, más bien ha atraído nuevas oportunidades, como la venta y alquiler de inmuebles a través de los recursos digitales. Bueno, en el momento inicial de la pandemia requirió reorganizar el trabajo y enfocarnos en darle mayor soporte al cliente en el sentido de ir a donde está el cliente, tomando todas las medidas de bioseguridad, extremando todas las posibilidades que haya de evitar el contagio. Y en ese sentido, bueno, nosotros hoy en día podemos tener el acceso a algún apartamento sin que esté el cliente, o podemos hacer visitas virtuales a través de videollamadas o de videos como tal, que luego se envían por internet o por correo. Y eso facilitaba a algunos clientes no tener que trasladarse para tomar la decisión.
Los sectores más demandados siguen siendo los tradicionales, Playa Grande en el oeste y Macuto y Caraballeda en el este. Las ventas se pueden conseguir a partir de 15, 20 mil dólares en adelante, en estas zonas que te estoy hablando. Y los alquileres en esta zona pueden estar en el orden de los 150 dólares en adelante, dependiendo de las condiciones del inmueble. Por eso es que se requiere un servicio donde se haga la estimación del valor, se ve todas las bondades que pueda tener el inmueble. En un país prácticamente dolarizado, los precios no podían estar reflejados en otra moneda que no sea la estadounidense. De allí que un alquiler puede costar 150 dólares mensuales y la venta de un apartamento desde 15 mil dólares. Precios que sin duda no están al alcance de la mayoría, menos aún si ganan sueldo mínimo. Digamos que las zonas más demandadas son los extremos, toda la zona de Playa Grande, Catelamar, y la zona este desde Macuto hasta Caraballeda son las zonas más demandadas en términos generales, las zonas que tienen mayor movimiento. Resulta interesante cómo la adaptación a los cambios que pautan la dinámica nacional y mundial son cruciales para poder evolucionar y avanzar. Esto lo han entendido las inmobiliarias que ante la crisis surgida por el COVID-19 sacan el mejor partido. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. Esta semana, la administración de Nicolás Maduro nombró un nuevo poder electoral. ¿Garantizará esto la pulcritud de los resultados? Son varios los sectores internacionales que se han pronunciado respecto a este tema y lo tenemos en Venezuela en el Mundo con nuestra compañera Lina Caicedo. Hola Jesús, así es, y gracias nuevamente por este contacto. ¿A qué se debe que el Consejo Nacional Electoral haya integrado a 2 representantes de la oposición? ¿Acaso esto tiene que ver y está asociado a lo dicho por Estados Unidos de apoyar una solución integral y negociada en Venezuela? Veamos. Y muy posiblemente tiene que ver con una transición digna que puede devolver la esperanza democrática a Venezuela, es decir, elecciones si se va Nicolás Maduro, pues sacarlo a la brava ya se sabe que era un San Benito. Obvio, eso costó mucho en términos de dinero y perdonarle sus crímenes. Por estas y otras razones, Estados Unidos apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela, que aborde todos los aspectos para que se den las condiciones de unas elecciones libres y justas. La subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado destacó que depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin. Entre esos cambios citó levantar prohibiciones a partidos políticos, liberar sin condiciones a presos políticos, invitar a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público. Justo hace un mes, el canciller Jorge Arreaza había denunciado la posición radical de Estados Unidos. Ellos han optado hasta ahora por mantener una posición de irracionalidad, no hay un contacto o una respuesta positiva a las manos que ha extendido el presidente Maduro. Algo que parece estar cambiando sin duda y se une a una solicitud que hizo también Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al manifestar que existe una ventana de oportunidad, no para mantener a Maduro en el poder, sino para ayudar al pueblo venezolano ante las restricciones económicas. Lina Caicedo, Somos Impacto Venezuela. De esta manera llegamos al final del resumen informativo de Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. También visite www.impactovenezuela.com, información sin censura. Y por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele clic a la campanita para que reciba las notificaciones de todo el material que preparamos especialmente para ustedes.